Mire, yo le quiero explicar que... Ya no es necesario que me explique nada. Se acabó el tiempo para las explicaciones. Lo pensé bien y decidí que ya no quiero estar en B&M. Yo renuncio. ¿Cómo? ¿Cómo usted me está renunciando? Sí. Sí, señor Armando. Si usted hubiera sido honesto desde el principio, esto no pasaría. No, yo no sabía que esto me podía pasar. De verdad, ¿usted cree que yo estoy contento con lo que me está pasando? No, pero le salió muy bien su jugada. ¡Felicidades! ¿Sabe qué fue lo único que no calculó? Que no se puede engañar a las personas. No, Betty, cometí un error. De verdad, cometí un error, pero lo podemos arreglar. No. Sí. No se puede arreglar. Esto se trataba de un acuerdo, de un consenso. Usted ni siquiera me preguntó si yo quería estar dentro de esta trampa y ahora estoy atorada hasta el cuello por su culpa. No me puede hacer esto, Beatriz. Por favor. Usted mejor que nadie conoce mi situación actual. Usted fue el que puso las reglas del juego, yo no. Voy a entregarle bar. Con el capital y todas las ganancias que ese dinero generó. No, yo no puedo ser dueño de bar ni nadie de mi familia. Solamente usted, Betty. Por favor, ayúdeme. Lo siento, señor Armando. De verdad lo siento mucho, pero yo no puedo aceptar eso. No puedo seguir con esto. Mañana mismo traigo todos los documentos para entregarle todo. No. Excuse me. ¿Qué onda, mi Sofi? Se nos está agotando el tiempo, ¿no? Ya conseguiste el... No, porque aquí nadie me quiere ayudar y nadie se compadece de mí. Pero se me ocurrió una gran idea. ¿Qué te parece si pagas tú con tu tarjeta de crédito y en la quincena yo te refacciono? Ay, mi Sofía, no me hagas reír que tengo partidos los labios. ¿De cuál tarjeta estás hablando? Si mi capacidad crediticia quedó reducida a cero desde el choque del auto del señor Armando. Jovas, podrías llevarla a un lugar un poco más económico y no gastar tanto. Mira, espérate. 105. 105 y 80 y tantos centavos, por favor. Mira, esto puede ser bueno, bonito y barato. Va. Ay, mi Sofía, pues qué mala onda, ¿no? Y me da pesar porque realmente la Jenny estaba bien animada, ¿no? Ya estaba lista para caer redondita, pero bueno, me veré forzado a informarle que queda cancelada la invitación. No. Tú no vas a hacer nada de cancelar ni nada de eso. No. Yo voy a ver cómo me puedo mover y cómo me puedo conseguir. No hagas nada, ¿ok? ¿Qué? Vete porque tengo que ver cómo muevo mis influencias. No, está bien. Ahí nos vemos. Charlie, compadrito. Ay, no, otra vez llorando. No. ¿Qué pasó, el novio? Ay, no tiene nada que ver con eso. Es por B&M. Acabo de renunciar. ¿What? Ay, Betty, no, ¿pero por qué? Si tú eres la asistente de presidencia y el señor Armando confía muchísimo en ti. Es que no soy la asistente que él necesita. Hoy me di cuenta que no soy lo que él está buscando. Ay, mi amor, that's impossible. No, mi amor, pero es que tú eres puro cerebro. Betty, tú le has puesto el alma y el corazón a esta empresa. Es que ese fue el problema. Ponerle el corazón. Me debe haber quedado fría y cerebral. Muchas gracias por todo, Mariana. Ay, no, Betty, no. Betty, no te vayas. Mira, yo sé que tú estás overqualified, pero es que si tú te vas, se va a quedar Patricia. Y entonces, ¿quién la va a aguantar? No te preocupes.
Yo no creo que Patricia quiera hacer mi trabajo. Oye, ¿te puedo pedir un favor? No le digas al pelotón de esto. Yo les voy a contar mañana. Muchas gracias, Mariana. Mi amor, ¿sí te acuerdas que hoy es la boda de Hugo, no? Quería saber a qué hora nos íbamos a la casa a cambiarnos. Sí, más tarde, yo te aviso. Ah, ¿estás bien? Pensé que hoy ibas a amanecer un poco mejor. Quisiera, pero los problemas no terminan. ¿Quieres hablarlo? No sé, a lo mejor te puedes sentir mejor si lo hablamos. Perdón, pero preferiría no hablar de esto hoy. Ok, como quieras. Solo te quiero pedir algo. Que hoy te olvides de todos los problemas. ¿Sí? Vamos a celebrar el amor y pronto tú y yo vamos a estar así. Sí. Gracias, mi amor, de verdad. Gracias por siempre estar aquí. Pues es mi trabajo como tu futura esposa. Bueno. Inesita, ¿afecta mucho si me comí una hamburguesa? 63. ¿63? Bueno, es como si tuviera 60. No, yo de normal soy 60, ¿eh? Ay, ¿qué pasó? ¿Quién pidió delivery? Jenicita, mamacita. ¿Y todo eso es tuyo o te lo prestan para presumir? No sabes lo que te extrañé, Jovis. ¿Qué tal que no me dejan desfilar? Ay, pero ¿cómo? ¿Pero quién sobre la faz de la tierra osa cometer semejante arbitrariedad? Lo que el señor Hugo y sus secuaces. Pero dime si te gusta cómo lo hago, ¿eh? Mira. A ver. ¡Ay! Ya, para la calle. Que sabes perfectamente que no deberías estar aquí. Y si el señor Hugo llega, te va a regañar. Te va a regañar y de paso me regaña a mí. Inesita, que me fusilen, que me caiga encima la Inquisición, que me caiga encima, pero no prives mi visión de semejante placer. Jenicita, una vueltita aquí por este ladito, por otro. Ah, ¡Giovanni Castañeda! ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? Que te necesitan en recepción porque se fundió un foco y tienes que reponerlo. Tu deber. Pues déjame decirte que esa actividad tendrá que ser realizada más tarde, mi querida amiga del front desk. Porque lo que es el handyman de esta institución se encuentra bastante ocupado. Vamos, Jenicita. No sabía que tu trabajo en esta empresa era observar ganchos. Jenny, espérate. Oye, espérate. Usted es la mejor empleada que jamás he tenido. Es la única ejecutiva que está preocupada por cumplir mi plan de negocios. Usted es la mujer perfecta, la mujer que yo necesito a mi lado. Usted es mi ángel. Charlie. Hola. Hola. Aquí está. Híjoles. Ay, Charlie, te debo una enorme. Te la voy a regresar, te lo juro, te lo prometo. Tranquila, lo importante es que ahora puedes pagar el Summer Camp de Junior. Claro. Claro, el summer camp. Sí. ¡Ay! ¡Mua! Gracias. Chao. Chao. Ay, perdón. A ver, Patricia, piensa como si fueras fea. ¿Dónde podrían guardar las cosas de valor? No, ahí no.
Ay, no, pero qué tontas son las feas. No puede ser. ¿Quién deja la llave pegada? Ya no hay nada que hacer, Ricardo. ¿Qué te dijo Beatriz? Que renunciaba. Betty ya no va a trabajar en BNN. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.